生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 316 al 320. Sí, creo que ya puedes intentarlo, asintió Lupin, confirmando la opinión de Harry. Pero, vale. Tras una breve vacilación, Harry se animó de inmediato. Aunque solo ver aquello le daban ganas de vomitar, la oportunidad de dominar el Expecto Patronum lo llamaba, y Harry debía considerar seriamente si esta sería la única oportunidad en su vida. En fin, los dos salieron de la habitación del Bogart y recorrieron el pasillo, cada vez más largo, hasta el final, tocando el pomo del latón helado. Lupin se giró para mirar a Harry, con expresión solemne. ¿Estás listo? Harry no dijo nada y, en cambio, asintió enérgicamente con la misma expresión seria. Bueno, entonces, Lupin empujó la puerta y alzó su varita mágica, Expecto Patronum. Harry sintió un destello frente a él cuando una sombra blanca surgió de la punta de la varita mágica de Lupin. Harry abrió los ojos de par en par. Nunca antes había visto el Patronus del profesor Lupin. Parecía ser, un perro grande. De acuerdo, entra conmigo, ten cuidado. Lupin mantuvo una expresión seria, con el poder mágico de su encantamiento Patronus inquebrantable. Harry lo siguió a la habitación, pudiendo finalmente distinguir con claridad la forma del Patronus. En efecto, parecía un perro grande, pero algo peculiar, ya que sus patas delanteras eran muy largas y su hocico mucho más corto. Por desgracia, Harry no había asistido a la clase suplente de defensa contra las artes oscuras de Snape, o habría reconocido que se parecía a un hombre lobo. El Dementor quedó bloqueado al otro lado de la habitación por el Patronus. No mostró la ferocidad propia de un Dementor transformado por un Bogart. En cambio, flotaba en silencio, con el rostro oculto bajo la capucha, mirando fijamente hacia la puerta. Harry sintió como si pudiera ver una mirada escalofriante que penetraba a través de la capucha desgarrada. Con solo cruzar la mirada, Harry sintió una mano helada apretándole el corazón. Al mismo tiempo, aquel molesto susurro bajo resonó de nuevo. Mátalo, como ves, el Patronus es una especie de némesis del Dementor. Recuerda, es un guardián, como un escudo entre tú y el Dementor, callarse la boca. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Lupin parpadeó. Oh, disculpe, profesor, no me refería a usted, me refería a... Harry señaló su cabeza. No sentía la necesidad de ocultarle nada a Lupin. Desde que supo de la conexión entre Lupin y su padre, este amable profesor había asumido gradualmente un papel paternal en su corazón. Así que nunca le ocultó nada a Lupin. Oh, sí, todo el mundo se siente incómodo al enfrentarse a los dementores. Lupin asintió con la cabeza, comprendiendo la situación. Sabía que Harry oía susurros inexplicables al enfrentarse a los dementores, pero al parecer no era el momento de profundizar en ello. Ahora bien, levanta tu varita mágica. Harry obedeció y luego agitó vigorosamente su varita. Expecto Patronum. Seguía siendo una masa de niebla blanca, como una nube que flotaba sin rumbo, permaneciendo detrás del gran perro, apareciendo y desapareciendo. Aunque esto era el resultado del esfuerzo del chico, ver esta escena inevitablemente desanimó a Harry, pero la voz de Lupin resonó. Voy a detener el hechizo ahora. Interrogación de cierre. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, casi dejando caer su varita. Se quedó mirando la espalda de Lupin, aparentemente desconcertado. Sí, nuestras vidas están ahora en tus manos. Lupin hablaba en serio, retrayendo el Patronus en cuanto terminó de hablar. Al ver al Dementor abalanzarse sobre él, Lupin reprimió la frialdad que lo invadía y habló con severidad. Recuerda lo que te dije, el Patronus es un guardián, es una barrera entre tú y el Dementor, debes aprender a dejar ir. Este fue el método que William le explicó a Lupin cuando Harry se topó con un obstáculo. En aquel entonces, William le sugirió este método, basándose en la idea de que el potencial humano es ilimitado y que esforzarse al máximo suele revelar cosas nuevas. Lupin cuestionó la validez de este método.
así que se retrasó hasta hoy. Pero parecía que no funcionaba. Al ver al chico cerrar los ojos con fuerza mientras el dementor se acercaba, Lupin jugueteaba con su varita, y en el instante en que decidió intervenir, Harry se movió repentinamente. Levantó su varita y una nube de niebla blanca, infinitamente más densa que antes, brotó de ella. La figura del dementor, que se precipitaba hacia él, se detuvo bruscamente, y al instante siguiente, una mano gigantesca emergió de la niebla, agarrando la cabeza del dementor y estrellándola contra el suelo. La niebla blanca y negra oscureció los alrededores y, Hagrid. Al ver al gigante blanco emerger de la niebla, Lupin se sintió momentáneamente confundido. Retrocede en el tiempo 30 segundos. Cuando el Patronus con forma de perro se desvaneció, el frío y el miedo reprimidos se apoderaron instantáneamente de Harry. Un frío helador le agarró la garganta mientras la voz grave comenzaba a amplificarse, resonando en su mente, hasta que finalmente estalló como una campana atronadora. Mátenla. Reemplácenla. Conviértanse en ella. No. No, no. Tenme paciencia. Esta vez, los gritos tenían una voz nueva, distinta de la anterior voz ronca. Era el grito de una mujer. Harry sintió un terror inmenso, y la escena ante él comenzó a transformarse. Un bosque oscuro reemplazó la habitación. Mirando a la mujer bajo sus pies, Harry parpadeó aturdido. Se vio a sí mismo de pie frente a la mujer, mordiéndole con fuerza el cuello blanco como la nieve. El rojo cegador hizo que el chico cerrara los ojos instintivamente. Al instante siguiente, una alegría inexplicable inundó su mente, como la dicha del renacimiento. La sensación fue tan intensa que Harry casi se perdió en sí mismo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la voz de Lupin volvió a sus oídos. Un guardián, un muro entre tú y el dementor. ¿Muro? ¿Guardián? Instintivamente, la mente de Harry evocó la imagen de sí mismo escondido detrás de una figura tan grande como Hagrid, con un gran palo en la mano. Espera, Hagrid. Entonces Harry alzó su varita, sintiendo una alegría inexplicable en su interior, y la agitó. El Patronus blanco se formó al instante, aunque la forma no parecía del todo correcta. Al abrir los ojos y ver al Hagrid blanco luchando libremente con el dementor, el párpado de Harry se contrajo con fuerza. Este es mi Patronus. Si no hay nada inesperado, sí. El silencio es la tónica de esta noche en Cambridge. Harry vaciló un momento, apartando finalmente la mirada de Hagrid, que luchaba con el dementor, y miró a Lupin. Pero no se supone que los Patronus son animales, y animales mugles, además. Hay excepciones, como el gigante del invencible Andros, el dragón de William Y. El Patronus Fénix del director. Lupin se rascó la cabeza, hablando con incertidumbre. No esperaba invocar el Patronus de Harry de una sola vez, y era uno tan peculiar. Quizás puedas preguntarle a William más tarde. Tras una larga reflexión sin encontrar respuestas, Lupin suspiró y decidió pasarle el enigma a cierto jefe que no se metía en asuntos ajenos al problema. ¿Ninguna noticia del señor? No. Chirrido, chirrido. Siseo, siseo en la cámara del mapa. Kabul estaba sentado sobre la cabeza de la serpiente venenosa pimienta verde, charlando casualmente con un Niffler y un basilisco, una peculiar combinación sin parangón en el mundo. De vez en cuando, Kabuda miraba hacia el otro extremo de la cámara del mapa, donde se había construido una plataforma adicional, que ahora parecía completamente una zona con una importante contaminación lumínica. Zumbido, la figura de William se desplazaba continuamente por el campo, agitando su varita mágica y lanzando una serie de hechizos como si no costaran nada, apuntando a la imponente figura en el centro del campo, que antes era una simple estatua de color gris verdoso. Sin embargo, en ese instante, rayos dorados de luz recorrieron el cuerpo de la estatua, cuyas articulaciones estaban sustituidas por oscuras piedras Seik. Blandiendo una gran espada dorada, lanzaba cada movimiento hacia la cabeza de William, obligando al muchacho a esquivar continuamente sus poderosos ataques. Immobulus. Aprovechando la oportunidad, un cono de hielo azul oscuro golpeó la muñeca de la estatua, congelándola rápidamente, aunque la estatua simplemente se sacudió el hielo con poca fuerza.
Al instante siguiente, la gran espada dorada que sostenía en su empuñadura irradió repentinamente una luz deslumbrante, y una voz femenina gritó con fuerza desde la cabeza de la estatua. Excalibur. El resplandor dorado surgió con fuerza, y la gran espada, con un ímpetu imparable, se dirigió ferozmente hacia donde estaba William. Excalibur, escrito como espada del juramento y la victoria, se pronuncia como Excurry Stick. Según la leyenda, el rey Arturo de Gran Bretaña, tras romperse la espada en la piedra, siguió los consejos del mago Merlín y recibió la espada sagrada de la Dama del Lago. Forjada por elfos en Avalon, la empuñadura es completamente de oro, adornada con piedras preciosas en el mango, y su hoja corta el hierro como si fuera arcilla, brillando con un frío resplandor. Al igual que la espada de Gryffindor, almacenada a la fuerza en Hogwarts, los duendes de Gringotts han declarado repetidamente en público que este palito de curry es en realidad la espada perdida por los duendes, jurando solemnemente y defendiendo su derecho sobre ella. Aunque la espada no ha aparecido ante los ojos del mundo desde el año 500 DC. Por supuesto, la gran vara de hierro que brilla con luz dorada en la mano del golem no tiene nada que ver con la legendaria espada sagrada. Lo mismo ocurre con la voz femenina que imita el estilo de cierto anime. Simplemente es William jugando con memes en su tiempo libre, aunque el poder de esta espada es, sin duda, formidable. La pesada espada de piedra, envuelta en magia, se estrelló furiosamente contra los ladrillos de piedra donde William había estado parado un segundo antes, levantando nubes de polvo que ocultaron el lugar donde William acababa de retirarse. La figura de piedra, resplandeciente con luz dorada, escudriñó la zona en silencio y luego extrajo con fuerza la espada de piedra del suelo. La gruesa hoja pasó zumbando frente a ella, y al instante siguiente, un sordo estruendo resonó cuando William salió disparado de la nube de polvo, aún aferrado a la espada de Gryffindor que había arrebatado del despacho del director. Jeje, te pillé bien, ¿verdad? Y sobre la cabeza de William, el polvoriento y aún más desgastado sombrero seleccionador soltó una risita maliciosa, regodeándose. Cállate, vaina. Empiezo a arrepentirme de haberte sacado. William suspiró con cierta exasperación. Aquel día, cuando se coló a escondidas en el despacho de Dumbledore para coger la espada, el sombrero seleccionador insistió en acompañarlo, diciendo: aburrido de estar en este despacho, ya he compuesto la canción del año que viene, y a ese viejo Dumbledore no le importa mucho desde que encontró una nueva musa. Eso fue lo que dijo el sombrero. Sonaba como una viuda afligida cuyo marido aún vive, pero ella sigue sin sentirse realizada. Lógicamente, con un montón de retratos de directores haciéndole compañía, no debería sentirse tan aburrido. Probablemente solo estaba cansado de ese tipo de vida, como decía el sombrero. Bajo la guía del sombrero seleccionador, William logró sortear el encantamiento que Dumbledore había dejado en la espada de Gryffindor y escabullirse de la oficina con la espada envuelta en el sombrero seleccionador. Su plan original era que, incluso si existían restricciones o encantamientos, mientras lograra poner a Fawkes en contra de Dumbledore, el anciano no podría atraparlo. Pero, naturalmente, este método funcionó aún mejor. William llevaba tiempo deseando esa espada. Aunque esos duendes carecían de dignidad, su destreza era admirable. Lo más importante es que empuñar una varita mágica en una mano y una espada larga en la otra es simplemente tan guapo. Además, en toda la escuela, a excepción del retrato del director Geralt, nadie sabía cómo entrar en la sala de los mapas. Incluso si Dumbledore conociera el método, con la ayuda de William, no podría entrar sin usar un contrahechizo potenciado por magia antigua. Así pues, William solo transmitió lo que pudo decir al director Geralt y a Dumbledore, y prácticamente no hay ninguna posibilidad de que el viejo Dumbledore pudiera encontrar el camino hasta aquí. Y este lugar, aún más secreto que la sala de los menesteres, era perfecto para que William llevara a cabo una nueva investigación. Por ejemplo, esta estatua del lenguaje rúnico con magníficas capacidades de combate que se encuentra frente a él.
algo así, articulaciones compuestas de cristales Seik, cuerpo principalmente de grandes piedras de topacio, cada parte fluyendo con patrones dorados de textos mágicos antiguos, desde los más comunes fuerza gigante, duro, mover, hasta los complejos trueno, fuego del inframundo, maldición de muerte instantánea. Sí, aunque empuña una gran espada que emana luz dorada y lo que William creó parece ser muy competente en las artes oscuras, gracias a ese salón divino invertido, los suministros de lenguaje rúnico de William han aumentado inconmensurablemente en comparación con antes. Descubrir incluso una sola palabra nueva en este impredecible lenguaje de runas mágicas significa un progreso enorme. Por no hablar de la cámara secreta bajo los pies de Zeus, repleta de cientos de metros cuadrados de intrincados textos mágicos. Llamar la cámara secreta sería más apropiado, pues esos dioses tallaron en ella todo tipo de cosas con rudimentaria tosquedad. Muchos lenguajes rúnicos, al igual que la relación entre hechizos de levitación y hechizo de invocación de toros salvajes, con ligeras variaciones, incluso la más mínima curva, pueden generar efectos muy diferentes. Así pues, William dedicó una semana entera a categorizar y resumir esos datos. Ahora, estaba haciendo ejercicio matutino con su primera construcción mágica. Según las pruebas actuales, sin usar esas maldiciones destructivas, los simples encantamientos no podían causar daños sustanciales. Además, incluso si se usaba la maldición explosiva, a menos que todos los núcleos mágicos del golem fueran destruidos simultáneamente, las runas mágicas de reparación lo arreglarían rápidamente. Por motivos de seguridad, y manteniendo al mismo tiempo el circuito de flujo mágico en el mejor estado posible, William añadió tantos núcleos como pudo. Tan solo 34 de ellos, y los núcleos incluso pueden repararse entre sí y debería ser infalible. Tras indicarle al simplista golem que se detuviera, William guardó la espada de Gryffindor, satisfecho al contemplar la figura de piedra que tenía delante. Tras recopilar los datos preliminares de combate, planeaba introducir esta creación en el juego de los sueños más adelante, para que los jóvenes del club de duelos experimentaran la verdadera intensidad. Naturalmente, sin mencionar a Harry y a los alumnos de tercer año, incluso un auror que se enfrentara a esta criatura probablemente solo esquivaría los ataques buscando una oportunidad para escapar. Enfrentarse a ella de frente no es algo que un mago común pueda lograr. Así que todavía necesitamos suavizar un poco la dificultad y añadir algunos elementos roguelike al mecanismo de escalada de la torre, como recompensas o mejoras, por ejemplo, aumentos de poder mágico u objetos poderosos por superar ciertos niveles. De esta forma, los pequeños magos podrán escalar la torre más rápido en la etapa actual, o de lo contrario las sorpresas preparadas para más adelante no se utilizarán en absoluto. William perfeccionaba mentalmente el diseño del juego de los sueños mientras apuntaba su varita mágica a la estatua. La estatua, que originalmente medía casi 5 metros de altura, comenzó a encogerse hasta convertirse en una figurita de apenas una docena de centímetros, sostenida en la palma de la mano de William. Sí, utilizó la runa mágica reducir. Al ver que William finalmente dejaba de hacer ejercicio, Kabuda saludó rápidamente a la serpiente venenosa Pimiento Verde, luego se subió rápidamente al hombro de William, sacó un pañuelo del bolsillo de su estómago y comenzó a secarle el sudor, con una expresión aduladora inconfundiblemente la de un adulador consumado. Sin carácter, murmuró el sombrero seleccionador, disgustado, mientras observaba la escena. Chirrido, chirrido. Kabuda no iba a tolerarlo, extendió sus garras y comenzó a maldecir, aunque el sombrero seleccionador no lo entendió, y William no pensaba traducir porque los insultos de Kabuda eran prácticamente impublicables. Si al final le provocaba un infarto a esa antigüedad que llevaba en la cabeza, ¿qué pasaría entonces? Espera, ¿dónde tiene corazón un sombrero? Haciéndole señas a Kabuda para que se callara, William exhibió el golem que tenía en la mano, presumiendo ante el sombrero seleccionador. ¿Qué te parece? Aunque no está relacionado con la alquimia, ¿cómo se compara esta creación con los maestros alquimistas que has visto? Primero encuentra la diadema de Rowena Ravenclaw antes de decir cosas así. El sombrero seleccionador se burló.
Además, aparte de esos magos negros, ninguna persona decente crearía esto, arma de guerra. El sombrero seleccionador pensó que no estaba equivocado, ya que esta cosa podría revelar fácilmente su valor estratégico. Si se produjera en masa, podría cambiar por completo la guerra. Por supuesto, según la comprensión de esta antigüedad milenaria, los soldados mugles de afuera seguían luchando entre sí con espadas. Dumbledore nunca había mencionado el desarrollo de la tecnología mugle, o mejor dicho, ¿de qué sirve hablar de esto con un sombrero? Así que William no tenía intención de explicar nada. Simplemente se giró para mirar al profesor Percival, que estaba sentado leyendo en la pared. Oiga, profesor, este sombrero dice que usted es un mago negro loco que estudia artes oscuras y un fanático de la guerra obsesionado con las armas. Oye, mocoso. Al oír a William insultarlo de esa manera, el sombrero seleccionador se mostró visiblemente disgustado, pero no podía simplemente saltar de la cabeza, así que solo pudo agitar su ala para bofetear la mejilla de William. Jeje. Dentro del retrato, el profesor Percival simplemente sonrió amablemente mientras leía. ¿Así que piensas usar a ese tipo como guardián de la cámara de mapas? La inspiración para el guardián de piedra de William provino de los guardianes de su estanque de meditación, ambos usando magia antigua con estatuas. Pero en comparación con su rudimentaria infusión mágica, la estatua de piedra rúnica mágica de William es claramente más avanzada y práctica. Básicamente, una vez que el prototipo esté listo, replicarlo posteriormente será fácil, aunque no volveremos a ser tan generosos con los materiales. William asintió y, con naturalidad, sostuvo la cabeza del basilisco que descansaba sobre su otro hombro, rascándole la barbilla al pimiento verde. Las plumas rojas de la cabeza del basilisco temblaron momentáneamente, y William abrió la boca, intercambiando unas palabras con el basilisco en Parcel. No tenía otra opción. Aunque podía entender directamente el siseo del basilisco, este no podía entender el habla humana. El basilisco asintió, frotó su mejilla contra la cabeza de William y luego se deslizó hacia la oscuridad. De acuerdo, parece que la seguridad aquí es un poco excesiva. Dentro del retrato, el profesor Percival asintió y miró hacia el otro lado de la cámara de los mapas, donde dos dragones de fuego dormían acurrucados, con la cabeza de Norbert apoyada en el hueco de la aleta dorsal de Lina, con los ojos entreabiertos, medio cerrados, mirando a William. Rugido, al percatarse de la mirada, batió sus alas con pereza, desprendiendo una sensación que se resume en dos palabras: aburrimiento. Pero no había otra opción. William no tenía planes de irse durante ese periodo, ni podía dejar salir a esos dos pequeños que podían desmantelar el castillo de Hogwarts, aunque Newt hubiera diseñado un entorno adecuado para esos dragones de fuego en su maleta. Parecían preferir quedarse con William. Lo que sucede es que cuanto más inteligentes son estas criaturas mágicas, más dependientes parecen ser de William. El contraejemplo son esos quintapedios con escasa inteligencia. Su mayor bondad hacia William fue no morderlo activamente. De acuerdo, un par de días más y luego nos marcharemos. Rugido, chirrido, chirrido. Kabuda también levantó el brazo con entusiasmo y vitoreó. Eso no te incumbe. Aunque salgas, sigues teniendo deberes. Chirrido. Profesor, debo señalar las ventajas y desventajas de estas dos opciones. Largarse. Y, auge, al ver cómo la puerta de la oficina se cerraba de golpe en sus narices, Wood suspiró confundido. El chico se dio la vuelta y regresó a la torre de Gryffindor, con aspecto abatido, mientras Sir Cadogan, montado en su pequeño y regordete caballo gris, le instaba en voz alta a que se animara, pero tras un momento de mirada resentida desde Wood, abrió la puerta en silencio. Lo siento, Harry, no pude ayudarte a recuperar la saeta de fuego. Al encontrar a Harry calentándose junto a la chimenea, Wood negó con la cabeza. Fui a hablar con la profesora McGonagall sobre la saeta de fuego, y griega. Bueno, se enfadó un poco, diciéndome que no entendía la importancia de las cosas. Parece que cree que me importa más ganar el trofeo que si puedes sobrevivir. Solo porque le dije que no me importaría si te caías de la escoba con tal de que atraparas primero la snitch dorada. Madre mía, cómo me gritó, cualquiera pensaría que dije algo terrible.
En efecto, fue bastante atroz. Hermione levantó la cabeza de una pila de libros, con el deseo instintivo de hablar, pero la poca inteligencia emocional que le quedaba la hizo optar por el silencio. Más tarde, le pregunté cuánto tiempo te guardaría la escoba. Wood hizo una mueca, imitando la voz severa de la profesora McGonagall. El tiempo que sea necesario, Wood. Bueno, parece que no podemos confiar en usar el trueno de la bola de fuego para derrotar a Ravenclaw, y si consiguen demasiados puntos, los siguientes partidos de este trimestre serán aún más difíciles. Olvídalo, Wood, tal vez el Nimbus 2000 no sea mucho peor. Harry suspiró con resignación, dándose cuenta de que quienes lo rodeaban sentían mucho más apego a su seta de fuego que él mismo, su dueño. No lo entiendes, Harry, no lo has intentado, y además, eso es una saeta de fuego. Wood se marchó cabizbajo, murmurando algo sobre que este año era la mejor oportunidad de Gryffindor para ganar el campeonato, aunque Harry recordaba que decía eso todos los años. Exacto, la Firebolt es mucho mejor que la Nimbus 2000. Ron, instintivamente, asintió, mientras copiaba los deberes de pociones de Harry. Desde que se peleó con Hermione por la saeta de fuego, Ron juró no volver a copiar sus deberes, dejando a Harry como su último recurso. Parece que de verdad has montado en una. Esta vez Hermione no se quedó callada, sino que reaccionó instintivamente. Ja, no se lo puedo explicar a un mugle como tú. Ron quiso decir algo duro, pero de repente recordó que estaba copiando la tarea de Harry, cuya fuente ciertamente era, da igual, mejor ser un poco más discreto, no vaya a hacer que Hermione se enfade y lo denuncie a un profesor. Eso sería desastroso. Al pensar esto, Ron aceleró involuntariamente su escritura. Está empezando de nuevo. Al escuchar sus burlas mutuas, Harry apartó la mirada con una expresión de desconcierto mudo, optando por guardar silencio. Sus ojos se posaron en volando con los cañones, extendidos sobre su regazo, pero solo rozó la superficie de aquellas palabras en inglés, como si observara con una mirada más profunda lugares invisibles para los demás. Todavía estaba rememorando lo sucedido esa tarde. Los verdaderos dementores, el dios guardián del profesor Lupin, los gritos que resonaban en sus oídos y la lucha libre de Hagrid contra los dementores. Solo pensar en ello hizo que los párpados de Harry temblaran incontrolablemente. A menudo había fantaseado con la forma tangible de su dios guardián. Perro, pájaro, león, tigre, incluso imaginó que podría ser una escoba voladora, pero jamás esperó que su dios guardián fuera Hagrid. Aunque aquel rostro blanco y brumoso era indistinto, él y Lupin reconocieron al instante la identidad del gigante. Entonces, ¿por qué? Harry se rascó la cabeza, desconcertado, y comenzó a analizar su relación con Hagrid en su mente. En cierto modo, Hagrid era su guía en el mundo mágico, quien lo había rescatado del infierno de los Dursley. Sus sentimientos por Hagrid distaban mucho de ser una amistad común y corriente. Pero eso no debería ser suficiente como razón para que su dios guardián se manifestara como Hagrid. Aunque, al recordar sus recuerdos felices, Hagrid guiándolo fuera de la isla fue sin duda uno de ellos, incluyendo la vez que Hagrid convirtió el trasero de Dudley en una cola de cerdo. Ese fue el recuerdo más feliz de su por lo demás aburrida infancia. Sin embargo, esos recuerdos solo constituyen una pequeña parte, ya que le siguieron muchos otros acontecimientos alegres. Más importante aún, Harry podía sentir que su alegría actual no podía sostener nada más allá de la habitual niebla blanca al invocar a su dios guardián. Debido a que William le había transmitido la magia de las emociones, Harry se había vuelto muy sensible a sus cambios emocionales, y se dio cuenta de que, incluso en el entorno de presión al que se enfrentaban los dementores, no había desbloqueado mucho potencial. Por lo tanto, la persona que era verdaderamente feliz en ese momento, no era él. Tras analizar sus experiencias sociales, la mente de Harry comenzó a reproducir la escena que vio mientras contemplaba a los dementores. Un letifold aterrador y espantoso posado sobre el pecho de una mujer, en medio de una herida sangrienta, y la mujer aún no había muerto. Incluso podía sentir los latidos de su corazón en su pecho. Piel cálida, textura áspera, sangre pegajosa y, desde lo más profundo, un éxtasis enloquecido por el renacimiento. Harry no pudo evitar frotarse las sienes.
Una sensación tan inmensamente real parecía afectarle continuamente hasta el día de hoy. Sí, después de usar al dios guardián aquella vez, simplemente usó magia para sellar sus emociones. No se atrevió a liberarlos, por temor a ser controlado o influenciado por esa emoción maníaca. Inicialmente, Harry quería hablar con el profesor Lupin, pero tras reflexionar, instintivamente desistió. Aunque no tenía claro cómo se había producido la alucinación, Harry sabía perfectamente lo que había ocurrido en su mente el semestre anterior. Estaba relacionado con Voldemort. Su intuición le decía que, aunque Lupin lo supiera, en realidad no serviría de nada. Tal vez contárselo al señor William podría conducir a un mejor progreso. Sí, para Harry, William había comenzado a estar a la altura de Dumbledore, poseyendo habilidades poderosas y enigmáticas, una sabiduría notable y liderazgo. Harry a menudo pasaba por alto la verdadera identidad de William, quien todavía era incapaz de aprender aparición siendo estudiante de sexto año. Por no mencionar que la mayoría de los profesores también suelen olvidar esto. Pero ahora no podía encontrar a William por ningún lado, lo que hacía imposible cualquier confesión. Claro, Dumbledore podría ser un buen confidente, pero siendo el director, ocupado con innumerables responsabilidades, ¿cómo iba a tener tiempo para una conversación sincera? Harry tampoco se atrevió a buscarlo, ya que la diferencia entre sus estatus no era insignificante. Algo molesto, Harry se revolvió el pelo, alargó la mano y cerró el libro de Quidditch del que ni siquiera había leído una palabra, produciendo un suave golpe. Se puso de pie, murmuró un saludo a los otros tres que estaban junto a la chimenea y se alejó rápidamente. ¿Qué le pasa a Harry? Sorprendido, Neville preguntó instintivamente mientras aflojaba la tierra alrededor de los tentáculos venenosos en la maceta. Los zarcillos de color verde oscuro, normalmente feroces y con colmillos amenazantes, ahora se mecían suavemente, aparentemente complácidos con el cuidado meticuloso de Neville. Ni idea, ha sido un tipo tan frío desde que regresó. Ron negó con la cabeza, organizando la tarea de su clase de pociones, que le había llevado medio día terminar. Se frotó la muñeca, que le dolía un poco, y suspiró. No hacía mucho, George y Fred vendían plumas de escritura rápida y otros artilugios para hacer la tarea. Pero muy pronto, fueron reprimidos por profesores que parecían haber practicado la técnica de los ojos de la llama dorada, detectando al instante cualquier escritura falsificada. Snape incluso anunció que, antes de que terminara el semestre, envenenaría a cierto pequeño mago, con la esperanza de que para entonces hubieran desarrollado un antídoto. Por lo tanto, Ron no se atrevió a descuidar ninguna tarea de la clase de pociones. Durante más de una semana desde las vacaciones de Navidad, incluso redujo su tiempo en el ajedrez mágico, aunque, definitivamente no fue porque perdió sus nuevas piezas ante un pequeño mago de quinto año de Gryffindor. Ese fue el regalo de Navidad que Harry le hizo, y ni siquiera se atrevió a contárselo. Al fin y al cabo, no había pasado mucho tiempo, y el chico solo podía obligarse a no jugar al ajedrez para evitar que Harry le preguntara por qué no usaba el nuevo juego de ajedrez que le había regalado. Después de todo, ese juego era caro y Ron no podía permitírselo. Al pensar en esto, Ron miró disimuladamente a los gemelos Weasley, que estaban cerca, recordando su sugerencia, y un escalofrío incontrolable lo recorrió. Mientras tanto, Hermione también guardó sus ejemplares de 3000 problemas de física que debes resolver, 3 minutos para enamorarte de la química y el granjero excéntrico y sus moscas de la fruta de ojos rojos, una serie de libros que los jóvenes magos apenas podían comprender. Los miró en silencio, sin decir nada. La chica, por supuesto, comprendía la situación de Harry. William no había ocultado nada durante sus clases, y Hermione había intentado algunos de esos hechizos ella misma, pero en comparación con la facilidad con la que Harry los comprendía, en ese momento parecía una mugre. Una profunda sensación de frustración casi abrumó a la ambiciosa joven hasta que William le explicó pacientemente el motivo. El talento es así, no hay elección. William no ha descubierto un método universal para estudiar magia antigua como lo hizo Voldemort, y actualmente Harry es el único que apenas domina un poco.
Pero justo cuando estaban recogiendo sus cosas para irse, una figura de color amarillo rojizo saltó repentinamente de la repisa de la chimenea, con sus garras brillantes apuntando directamente al abultado bolsillo del pecho de Ron. Esta vez, el golpe estuvo a punto de dar en el blanco, y Ron quedó tan atónito que ni siquiera se olvidó de esquivarlo. Entonces, Neville tomó cartas en el asunto. Los tentáculos marrones de la trampa del diablo salieron disparados de su manga, envolviendo directamente a Ron y tirando de él hacia un lado, pero la tarea de Ron se desordenó, con papeles esparcidos por todas partes, y Crookshanks aterrizó en el sofá, esquivando algunos papeles que volaban hacia su cabeza, y miró a Ron con mirada amenazante. Crookshanks. Hermione reaccionó de inmediato, soltó el libro que tenía en la mano y se apresuró a agarrar a Crookshanks. El gato de pelaje rojizo comenzó a forcejear, pero luego pareció recordar algo y se detuvo, aunque siguió mirando fijamente a Ron mientras Hermione lo recogía. Estallido, simultáneamente, el pesado libro que Hermione sostenía en la mano cayó, y los ojos de Neville, antes confundidos, se enfocaron ligeramente. En ese instante, le pareció ver una sombra que había estado desaparecida durante meses salir disparada de debajo del sofá antes de quedar sepultada bajo los libros. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Trevor. Los movimientos de Neville fueron más rápidos que sus pensamientos, y Ron, a quien había estado ayudando momentos antes, cayó de bruces al suelo como un perro torpe. Rápidamente, Neville rebuscó entre la pila de libros, encontrando un saco apenas con vida que parecía a punto de morir, y Trevor parecía aún más desconcertado. ¿De dónde demonios ha salido este tipo? Pero no había tiempo para pensar en eso, ya que Neville comenzó a darle palmaditas suaves en el pecho a Trevor, y Hermione también se acercó. El agarre sobre Crookshanks se aflojó, permitiendo que el gato escapara y cayera sobre la alfombra roja y dorada, mirando fijamente a Ron. Ja, Ginny empezó a bostezar. Es una locura total. Ron gritó furioso mientras se levantaba del suelo, sacando su varita, y la sala común se sumió en el caos. Harry se despertó de una siesta agotado, con la sensación de que el mundo se le venía encima. Parecía que la amistad entre Ron y Hermione había llegado a su fin. Los dos estaban prácticamente apretando los dientes de la rabia que se profesaban, y Harry y Neville no tenían ni idea de cómo reconciliarlos. Ron estaba furioso porque Hermione nunca se había tomado en serio la intención de Crookshanks de comerse a Scabbers ni se había molestado en vigilar al gato como es debido. Ese maldito gato incluso lo atacó en la sala común, delante de todos. Hermione estaba igualmente furiosa, simplemente porque Ron había usado su varita contra Crookshanks, rompiéndole 3 costillas. Ella no reconoce en absoluto su error. En el pasillo que conducía al aula de transformaciones, Ron le expresó su indignación a Harry. Pero no debería haberle lanzado un hechizo tan poderoso a mi mascota. Crookshanks sigue en la enfermería. Junto al telescopio en la clase de astronomía, dijo Hermione enfadada. Correcto, correcto, correcto. ¿Qué podían decir Harry y Neville? Simplemente repitieron lo mismo, dejando claro que ambos seguían furiosos. Por supuesto, no todo eran malas noticias. Por ejemplo, Neville había salvado a Trevor, que apenas seguía con vida, y que había cobrado vida y saltado junto a Crookshanks en el momento en que el gato fue alcanzado por el hechizo de Ron y salió volando por la habitación. Pero en ese momento, en medio del caos y la preocupación de los jóvenes magos, nadie se percató de este acontecimiento. Y también llegó la buena noticia de que la saeta de fuego de Harry había regresado en perfectas condiciones. Fíjense en su capacidad de equilibrio. En mi opinión, el Nimbus tiene un defecto, y es que su cola está ligeramente inclinada. En el campo de Quidditch, un grupo de jóvenes miembros del equipo de Gryffindor se agolpaban alrededor de Ron mientras la señorita Och sostenía la saeta de fuego en una mano y la Nimbus 2000 de Harry en la otra. Después de usarlas durante algunos años, te darás cuenta de que pueden volverse un poco lentas. Por eso, han mejorado el mango de la escoba, haciéndolo más delgado que el de la serie Sweeping. Me recuerda a la Silver Arrow de antaño.
Es una pena que dejaran de fabricarlas. Aprendí a volar en una Silver Arrow, era una escoba antigua de excelente calidad. Después de unos 10 minutos, Wood finalmente interrumpió a la señora Och, quien se había perdido en su propia nostalgia. Señora Och, ¿no deberíamos dejar que Harry recupere la saeta de fuego? No hay otra razón, necesitamos entrenar. Está bien, aquí tienes, Potter. La señora Och, a regañadientes, le devolvió a Harry tanto la saeta de fuego como la nube voladora. Aquí. Harry le entregó la Nimbus a Ron, indicándole que podía volar y probarla. Sin embargo, tendrían que esperar para probar la saeta de fuego hasta después de su entrenamiento. Por supuesto, Ron no puso ninguna objeción y, feliz, se elevó hacia el cielo en la Nimbus. El equipo de Gryffindor se reagrupó alrededor de Wood, escuchando sus últimas instrucciones antes del partido de mañana. Sí, mañana es el partido entre Ravenclaw y Gryffindor. Harry, he descubierto quién es la buscadora de Ravenclaw. Cho-chan, de cuarto año, muy talentosa, pero monta una cometa 260, que comparada con la saeta de fuego, es una broma. Mientras hablaba, Wood miró con admiración fanática la escoba de Harry y continuó. Muy bien, todos, comencemos. Harry finalmente pudo montar su seta de fuego, despegando desde el suelo. La sensación fue más maravillosa de lo que jamás había soñado. Con tan solo un ligero toque, la saeta de fuego respondió con prontitud, como si estuviera en sintonía con sus pensamientos más que con el control de sus manos y pies. Harry voló velozmente por el campo, moviéndose tan rápido que las gradas y el césped se convirtieron en una mancha borrosa de verde y gris ante sus ojos. Luego, giró bruscamente, sobresaltando a Alicia Spinett hasta que gritó, pero ejecutó una zambullida perfectamente controlada, rozando las briznas de hierba, y luego ascendió rápidamente elevándose hacia el cielo. Este fue el mejor entrenamiento del equipo de Gryffindor en 2 años. La presencia de la saeta de fuego entre ellos los motivó enormemente, permitiendo que todos rindieran al máximo con una coordinación casi impecable. Cuando todos regresaron al suelo, Wood no encontró ni una sola crítica, algo que George consideró extraordinario. Ron también quedó satisfecho, y cuando finalmente terminó con la saeta de fuego, él y Harry regresaron juntos al castillo. Te lo dije, la Firebolt es simplemente, en el camino. Ron continuó gesticulando con entusiasmo, mientras Harry llevaba la saeta de fuego sobre su hombro, asintiendo con entusiasmo, ya que hacía un rato su ánimo había estado algo decaído. Cho-chan, hacía tiempo que el chico no oía ese nombre, ahora mencionado de repente. Harry se detuvo bruscamente, con el corazón latiéndole frenéticamente contra el pecho, y miró a su izquierda, divisando algo que lo inquietó. Eran un par de ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Qué ocurre? La voz de Ron aún conservaba un dejo de emoción contenida. Harry señaló de repente, y Ron sacó su varita, susurrando. Lumos. Entonces, un rayo de luz recorrió la hierba, iluminando la base de un árbol y dispersando las ramas caídas. Y allí, entre los brotes que aún crecían, se agazapaba un gran perro negro. Alzó la vista, y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Harry, el chico sintió que el corazón le daba un vuelco. Final del capítulo.